Trabajar en Disneyland no es todo lo bueno que parece. Hay cosas que el público en general desconoce, aunque circulan rumores en línea sobre ciertas prácticas. Uno de estos rumores es cierto: a nadie se le permite morir en Disneyland. Como parte del equipo de emergencias médicas de los bomberos de Anaheim, estamos presentes en eventos más serios. El personal del parque, conocido como miembros del elenco, cuenta con su propio equipo de personal capacitado. Atienden todo tipo de emergencias, desde pequeños cortes y rasguños hasta náuseas y vómitos causados por las atracciones. Pero de vez en cuando, alguien necesita ir al hospital. Cuando eso suceda, 2 de nosotros prepararemos una ambulancia y se llamará a una enfermera para que asista. Trasladaremos al paciente a un hospital cercano y lo atenderemos durante el trayecto, en el breve tiempo del que disponemos. Poner una vía intravenosa en la parte trasera de un vehículo en movimiento puede ser bastante complicado, te lo aseguro. Pero lo he hecho en varias ocasiones. Los baches pueden hacer las cosas realmente interesantes cuando tienes una aguja clavada en el brazo de alguien y estás buscando una vena. Lo importante es asegurarse de no tocar una arteria ni pincharse con la aguja ensangrentada, sobre todo si el paciente parece un drogadicto intravenoso. Me han asignado al parque temático durante los últimos meses y he llegado a disfrutar trabajando aquí la mayor parte del tiempo, hasta hoy. Te diré por qué. Como ya he dicho, nadie puede morir en Disneylandia. Y a veces el destino no tiene la amabilidad de cumplir con las políticas corporativas. Esta mañana me llamaron para ayudar con un accidente cerca de la atracción de tazas de té. Era temprano y el parque estaba tranquilo, pues los visitantes apenas empezaban a llegar. El clima era cálido y soleado, un día típico de Anaheim. Pero había una barrera cerca de la entrada de la atracción. Varias personas estaban siendo interrogadas y se quejaban a gritos de que les habían confiscado sus teléfonos. Algunos lloraban y parecían histéricos. Hombres trajeados con insignias de Disneyland los llevaban a puerta cerrada. Te lo devolveré enseguida. Un momento, decía un guardia de seguridad, y lo vi pulsar el botón de borrar para eliminar el vídeo más reciente del móvil de un visitante. Política del parque, dijo, devolviéndole el dispositivo a la mujer. Gracias por su cooperación. Que disfrute el resto del día. Ella comenzó a protestar, mirando el archivo borrado, pero su marido la agarró del brazo y la apartó, lanzando una mirada nerviosa hacia la barricada. Al final la mujer cedió y los dos se marcharon. Por aquí, dijo el guardia de seguridad mirándome. Me dirigió detrás de la barricada y vi a un adolescente muy aterrorizado que estaba haciendo RCP a un hombre decapitado. Con cada embestida, la sangre brotaba del lugar donde debería haber estado su cabeza. Los sonidos que hacían eran inquietantes. Como un juguete de perro mojado que pisaban una y otra vez. Uno de esos que rechinaban. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? Intenté pronunciar las palabras pero no pude. Necesitamos que te hagas cargo del niño. Hay que llevarlo a un hospital. Me quedé mirando al guardia de seguridad, estupefacto. ¿Un hospital? Este hombre necesitaba ir a una funeraria para la cremación. No habría ataúd abierto para este. Debes estar bromeando, el guardia de seguridad me agarró del brazo y me empujó hacia el niño. Hazte cargo, dijo. El chico está cansado. Tienes que hacer tu trabajo. Otro guardia de seguridad se unió a él y ambos me miraron con severidad, indicando que era mejor no discutir con ellos. Intenté explicarles, sin saber cómo no lo entendía. Intenté decirles que la RCP no iba a ayudar a un muerto sin cabeza. Pero era como hablarle a una pared. Y muy pronto me dejaron claro que si no hacía lo que me pedían, sería yo quien tendría que ir al hospital. Tan loco como era, me puse de rodillas y tomé el control, practicando RCP al hombre sin cabeza. Cada vez que empujaba su pecho, una fuente de sangre parcialmente coagulada salía disparada del agujero en la parte superior de su cuello. ¿Qué le pasó? Le pregunté al chico que había reemplazado. Lo reconocí como el que dirigía la atracción. No sé, tío, dijo, temblando y pálido. Levanté la vista y la cabeza del tipo estaba volando. Tío, ni siquiera sé dónde acabó esa maldita cosa. Volví a presionar su esternón con todas mis fuerzas, repitiendo la misma presión, con la misma profundidad, a pesar de que todo era inútil. 100 compresiones por minuto. 5 centímetros de profundidad. Asegurándome de colocar las manos correctamente. Todo estaba tan arraigado en mí que lo hice perfectamente, a pesar de que ese hombre nunca volvería a respirar. Finalmente apareció alguien con aspecto de gerente. Vestía un traje elegante a pesar del calor y tenía unos ojos azules y fríos, sin rastro de compasión. Oye, estos tipos querían que siguiera haciéndole RCP, le dije, sintiendo enseguida que él estaba al mando de este espectáculo de payasos. ¿Puedo parar ya? Obviamente está muerto. El hombre del traje oscuro meneó la cabeza. Sigue adelante. No te detengas. Tenía una mirada que no me gustó. Una especie de frialdad y furia emanaban de él, como un aura oscura. Decidí no discutir con él.
Trae a Bill de crioterapia aquí arriba, le dijo a uno de los guardias de seguridad. Dile que traiga la camilla. El hombre miró a su alrededor y luego susurró en voz baja. Y que alguien baje esa maldita cabeza del árbol antes de que algún niño la vea. Un extraño vehículo negro con orejas de ratón en la parte superior y una plataforma cerrada se estacionó frente a nosotros. Me obligaron a entrar y luego a continuar practicando RCP a lo que era prácticamente un cadáver decapitado. El rostro aterrorizado y boquiabierto del hombre me miraba desde el otro extremo del maletero, donde un guardia de seguridad lo sostenía en su regazo, con la cara hacia afuera. La escena macabra era tan surrealista y aterradora que tuve que repetirme que no estaba en una pesadilla. Esto estaba sucediendo de verdad. ¿Por qué me obligas a hacer esto? Le grité al hombre del traje, que iba en el asiento delantero. Está muerto. El hombre simplemente me ignoró mientras nos deteníamos en un garaje marcado como solo personal autorizado y el extraño vehículo fúnebre continuó viajando más y más profundamente hacia un espacio oscuro que parecía un almacén. Finalmente, después de unos minutos más de conducir más y más profundo bajo tierra, utilizando una serie de rampas como las que encontrarías en un estacionamiento, llegamos a otra puerta corrediza de acero. Al extender la mano para presionar un botón en el techo, el hombre que estaba adelante me miró y me miró fijamente. Ya casi estoy, dijo. Solo faltan unos minutos. Luego miró al guardia de seguridad y frunció el ceño. Jim, ¿qué te dije sobre las cabezas? El guardia de seguridad se puso rojo de inmediato y empezó a rebuscar en un armario junto a él. Sonaba como un cajón lleno de hielo. Entonces dejó caer la cabeza dentro. Cayó con un fuerte golpe, como si hubiera dejado caer un paquete de 6 cervezas en una hielera en un caluroso día de verano junto al lago. Levantó el pulgar en un gesto afirmativo, asintiendo con la cabeza hacia el hombre del traje. Entiendo. Me quedé estupefacto, disminuí momentáneamente las compresiones y el guardia de seguridad sacó el arma de su funda. No bajes el ritmo, dijo. Sigue así. Recibí el mensaje implícito. ¿Pero por qué les importaba tanto perfundir sangre oxigenada a los órganos de un muerto? No tenía cabeza. Y sin cabeza, el cuerpo sería inútil. El cerebro estaría muerto por falta de oxígeno hacía tiempo, y sin ese centro de control, el saco de carne que presionaba con todas mis fuerzas estaba prácticamente obsoleto. Todo era inútil. A menos que, me volvieron recuerdos de cosas que había escuchado en el pasado. ¿No había insistido Walt Disney en ser congelado criogénicamente? No. Eso fue una locura. Esas ideas eran una locura. Pero entonces, como si confirmara mis peores temores, vi la inscripción en la siguiente puerta corrediza de acero que decía: Centro de Investigación Criogénica de Disneyland, solo miembros del elenco autorizados de CRF. Después de este punto la siguiente zona consistía en enormes tanques llenos de un fluido azul arremolinado. Vi gente suspendida en el líquido, con el rostro congelado como Han Solo en Carbonita, la boca abierta en gritos silenciosos. Es real, me oí susurrar en silencio y luego volví a centrar mis esfuerzos en la RCP. De repente parecía que después de todo esto podía tener un propósito. Llegamos a una última sala grande. Estaba llena de equipos que parecían décadas más avanzados que cualquier cosa que hubiera visto antes. Me recordó las imágenes que había visto del gran colisionador de hadrones. Formas mecánicas enormes y complejas que jamás podría siquiera empezar a comprender. Aquí estamos, dijo el hombre del traje, saliendo del asiento delantero. Llegó a la parte de atrás y nos sacó en una camilla con la ayuda de otros. Mientras tanto, yo seguía haciendo compresiones, demasiado aterrorizada para parar. Está bien, dijo el hombre, con un tono sorprendentemente amable. Ya puedes descansar. Gracias por tu esfuerzo. Aturdido, bajé de la camilla y sentí entumecimiento y dolor en los antebrazos, hombros y muñecas. Tenía mucha práctica en RCP, pero era agotador incluso para mí. Sintiéndome como aturdido, miré a mi alrededor, al espacio en el que me encontraba, observando mi entorno. ¿Qué es este lugar?, pregunté. Bueno, dijo el hombre. Tendrás que firmar un acuerdo de confidencialidad para que podamos dejarte salir de aquí. Supongo que puedo ponerte al día. Vi cómo subían al hombre decapitado a una plataforma, y también subían su cabeza. Una gran maquinaria colgaba del techo, recordándome al laboratorio de Frankenstein, justo antes de que diera vida al monstruo. Un hombre con una bata blanca de laboratorio estaba manipulando objetos sobre mesas cubiertas de tela y preparando instrumentos, como un médico a punto de realizar una cirugía. Quizás hayas oído hablar de cómo el propio hombre quiso que lo congelaran, lo mantuvieran en criogenia hasta el futuro, para poder volver a la vida. Lo has oído, ¿verdad? Casi todo el mundo lo ha oído. Claro. O sea, no estaba seguro de si era cierto o no. Bueno, lo es. Y lo tienen aquí abajo, en este laboratorio. Pero lo que la mayoría de la gente desconoce es que gran parte de las ganancias de esta corporación se destina a ese objetivo.
Construir e instalar este equipo costó miles de millones de dólares. Y por fin lo tenemos todo configurado, justo como lo necesitamos. No estaba muy seguro de qué decir. El hombre simplemente continuó. La cuestión es que no queremos probarlo primero con el jefe. ¿Y si no funciona? Así que hemos estado experimentando con otros, voluntarios. Por eso teníamos gente congelada aquí. Por eso no se permite que nadie muera en Disneylandia. Necesitamos usar todos los recursos disponibles. Esos cuerpos que viste al entrar eran personas que sufrieron accidentes en el parque o que entraron a escondidas fuera del horario laboral. Al menos, son los que nadie notaría que faltan. ¿Te gusta este chico? Igualito a este tipo. ¿Sabes que no tiene familia ni parientes lejanos? Robert Biggs, aquí presente, tiene 34 años, vive solo y su única verdadera alegría es ir a Disneylandia. Sentí un nudo en la garganta, mi estómago empezó a hundirse y, de repente, fue como si hubiera un bloque de cemento dentro de mis entrañas. ¿Qué le estás haciendo?, pregunté, mientras observaba cómo el hombre de la bata le clavaba la cabeza en una varilla de acero brillante y afilada, como si fuera un trozo gigante de carne de barbacoa. Un shish kebab. Se oyeron los húmedos y chapoteos de la sangre y las vísceras al ser apartadas mientras la deslizaba en su sitio. La cabeza de Bob se balanceó ligeramente, y luego se quedó quieta. Vamos a ayudarlo, dijo el hombre. Como hemos ayudado a tantos otros que murieron en este parque. O mejor dicho, casi mueren en este parque. El mundo se oscurecía por los bordes mientras intentaba concentrarme en mantener la consciencia. Nunca me había sentido tan aterrorizado y conmocionado como en ese momento. Sentí que me iba a desmayar por la abrumadora sensación de todo lo que estaba sucediendo. Pero lo superé y me dije a mí mismo que debía reaccionar. ¿Quién sabía lo que me harían si me apagaban las luces? Me imaginé despertando como víctima de sus experimentos retorcidos, un hombre con dos pares de brazos diferentes, y quizás una segunda cabeza. Me estremecí. Por aquí, dijo el hombre del traje, conduciéndome hacia una pequeña mesa de acero. Por primera vez, cuando habló, vi algo más en sus ojos. Algo duro y oscuro, como una segunda entidad viviendo dentro de su mirada. Un segundo par de ojos mirándome desde dentro. Aquí está el acuerdo que necesitamos que firmes, dijo, extendiendo un bolígrafo y señalando una pila de papeles de 3 pulgadas de grosor. Tómate tu tiempo y léelo todo. No querrás firmar algo que no entiendes. Su voz era bastante amigable, pero el aspecto del contrato me decía lo contrario. No solo era tan grueso como un libro, sino que estaba escrito en lo que parecía una fuente de 4 o 5 puntos, a espacio simple y con una compleja legalización. La primera frase tenía 3 páginas. Miré al hombre muerto en la plataforma y observé con horror cómo el hombre de la bata le colocaba electrodos en la cabeza y bajaba un dispositivo enorme que parecía un gran puntero láser, dirigiendo un rayo de energía a su frente. El muerto empezó a convulsionar y a temblar, parpadeando, abriendo y cerrando los ojos. Sus brazos subieron y bajaron, sus piernas se movían como si estuviera en una bicicleta estática. Mierda. Murmuré, intentando apartar la vista de la escena que se desarrollaba allí arriba para poder leer de nuevo la primera frase del acuerdo de confidencialidad. O intentarlo. Fue un desgarrador. La parte en lo sucesivo denominada el espectador estará obligada a, al finalizar este contrato, y sin conocimiento previo del evento en lo sucesivo denominado la perturbación, llegué más o menos a la misma parte que antes, pero parpadeé al ver que las palabras se volvían borrosas y me perdí entre el revoltijo de letras diminutas. Era completamente ilegible. ¿Todo listo?, preguntó el hombre del traje, pasando las páginas hasta que estuvimos al final de la pila, en un lugar marcado como firma. Mis ojos volvieron a la plataforma y vi que el muerto empezaba a incorporarse. Miraba a su alrededor con aire apagado, como quien acaba de despertar de un largo sueño. Imposible, susurré. Es imposible. Con mano temblorosa firmé el contrato, mi firma apenas era legible. Perfecto. Creo que te mereces el resto del día libre, ¿no? Para reflexionar. Asentí con la cabeza y le devolví el bolígrafo al hombre. Jim, acompaña a este hombre a la salida. Y llévalo a casa. No debería conducir después de todo lo que ha pasado. Me dio una palmadita en el hombro de forma condescendiente. Has tenido un día muy ajetreado. Vete a casa y duerme un poco. Fui con el guardia de seguridad a un vehículo que nos esperaba y el hombre del traje me llamó. No te olvides del acuerdo de confidencialidad. No puedes contarle esto a nadie. Me di la vuelta sin decir nada. Al llegar a casa, me di cuenta de que tenía que contárselo a la gente. Al diablo con el acuerdo de confidencialidad, pensé, escribiendo esto para compartirlo con todos ustedes. Es demasiado importante, me dije. Están robando cadáveres y obligándolos a servidumbre no muerta. Eso es una mierda terrible. Es como el fin del mundo, zombies tomando el control, una mierda apocalíptica.
El hombre del traje me hizo pensar de repente en un nigromante, un hechicero malvado empeñado en mantener viva a la gente contra su voluntad. Empecé a pensar que no era un hombre en absoluto, sino algo más, al recordar lo que había visto oculto en su mirada. ¿Quién sabe a qué interminables tareas se ven obligados los muertos de Disneyland a realizar por culpa de ese oscuro mago moderno? Alguien tiene que hacer algo al respecto. Y quizás este sea el primer paso para detenerlo. Edición 1. Recibí un correo electrónico extraño justo después de publicar esto. Era una parte destacada de mi contrato. Intento descifrarlo, pero habla de las consecuencias de romper el acuerdo de confidencialidad. Algo sobre la pérdida de la vida y el sustento. Estoy empezando a preocuparme un poco. Edición 2. Bueno, solo han pasado un par de minutos, pero ya me estoy asustando muchísimo. Hay alguien afuera de mi ventana. No para de quejarse y de gruñir, y anda por mi jardín, raspándose las uñas contra el cristal. He intentado llamar a la policía, pero no me contestan. Es como si alguien hubiera manipulado mi teléfono y lo hubiera hackeado, así que no puedo llamar a los números de emergencia. Simplemente me contestan al departamento de ventas de Disney. Edición 3. Alguien intenta entrar por mi puerta. Hay más de uno. Los oigo pisoteando el jardín y arañando la madera. Tengo que salir de aquí. Voy a salir corriendo. Si no tienes noticias mías, aléjate de Disneylandia. Y, hagas lo que hagas, intenta no morir si vas. Podrías despertar como un soldado del ejército de no muertos de Walt Disney.